una bienvenida a todos quienes están en el Facebook, en el YouTube, y agradecerles una vez más la conexión. Vamos a ver entonces que toda persona parte, ¿no es cierto?, desde la niñez, bueno, desde el bebé, ¿no?, de la infancia allí, y pasamos por un proceso de cambio, un proceso en el que tanto el varón como la mujer, ¿no es cierto?, pasa de una etapa a otra. Tenemos de niño, niña, ¿no es cierto?, a varón, a mujer. Luego quizá alguno toma esta decisión de ser esposo, esposa, y después de ello padre y madre. Necesitamos también reconocer que no todos siguen estos pasos. Hay algunos que alteran este proceso, ¿no es cierto?, de crecimiento, y quizá algunos tienden a ser padre o madre antes de ser esposos. Y hay también parejas que se han establecido sin asumir o sin pasar, ¿no es cierto?, por lo que es el matrimonio. Actualmente nosotros sabemos que hay muchas personas que se encuentran en convivencia. Pero vamos a pensar, ¿no es cierto?, en esto, en el sentido de la importancia de prepararnos y de ir pasando cada etapa dentro de las edades que corresponden, justamente porque se requiere de madurez, se requiere de disfrutar de cada una de estas etapas. Vamos entonces a ver que el proceso de niño o de niña a adulto es en realidad también llamado una transición, ¿no es cierto?, a la fase en la vida de nuestro hijo, de nuestra hija, en la que pasa de ser niño a ser adulto, en la que nosotros hemos pasado de ser niños a ser adultos. Nosotros reconocemos que bajo la ley, ¿no es cierto?, un adolescente se convierte en adulto al cumplir los 18 años. Recordarán ustedes que esto ha disminuido en la edad, anteriormente era los 21 años, ¿verdad? Sin embargo, actualmente, por ley, un adulto ya es cumplido los 18 años. Sin embargo, es importante que nosotros podamos reconocer que la ley puede basarse a partir de estadísticas, a partir de estudios que se hayan podido realizar. Sin embargo, hay algunas personas que necesitan, ¿no es cierto?, de mayor madurez aún estando sobre los 18 años. Ahora, ningún niño se convierte en adulto de un día para otro. No es que cuando tienes 17 años, ¿no es cierto?, y el último día del 11º mes, entonces hay como que se prende un chip o se cambia un switch, ¿no es cierto?, y se pasa a la adultez. No, no se trata de eso. Es todo un proceso que empieza desde el momento en que la persona nace. Y eso, todo ese proceso, todo ese caminar por la vida hace que una persona llegue a la adultez, por las experiencias que vive, por el contexto cultural, por las costumbres que tiene, va a hacer que esta persona llegue a la adultez. Ahora, vamos a ver en esta oportunidad 4 aspectos, ¿no es cierto?, que consideré que podríamos conversar en esta oportunidad, que es el primero, varón y mujer como esposos, cuál es el rol que se debe cumplir, qué es lo que se debe realizar en este papel de esposos. También vamos a ver varón y mujer como padres, ¿no es cierto?, porque es distinto. No todos los esposos son padres, ¿verdad? Y también vamos a dar algunas características de cómo deben ser los padres, y también vamos a reconocer el papel que se juega tanto en padre y como madre, ¿no es cierto?, en la familia, enfocándonos en el padre de la familia, ¿no es cierto?, como líder de este grupo familiar, y en la madre como aquella proveedora de seguridad emocional. Eso es entonces lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y quisiera partir por este autor, dice Michael Levine. Es muy interesante que nos plantea que tener hijos no lo convierte a uno en padre, ¿verdad? Del mismo modo en que tener un piano no lo vuelve un pianista. No porque tengo un hijo significa que realmente me he convertido en una madre, en un padre, sino que tiene todo un proceso también de aprendizaje. No se trata de que yo tengo un piano y me vuelvo un pianista. Yo necesito aprender a tocar el piano, necesito aprender a conocer mi piano. Y esto es justamente lo que queremos también trabajar el día de hoy. Vamos a partir entonces, ¿no es cierto?, con nuestro primer tema, que es varón y mujer como esposos. Y vemos entonces que el varón como esposo debe comportarse con respeto a la esposa.
considerando que es una persona que tiene sus propios derechos. Hay muchas culturas que en el momento en el que la pareja se casa anulan, ¿no es cierto?, los derechos de la esposa. Afortunadamente, esto ha ido cambiando y se ha logrado una igualdad que, bueno, de alguna manera también nos ha traído dificultades el irse al extremo, ¿no? Donde también aquellas mujeres que están buscando imponerse sobre el hombre, pero no, aquí estamos hablando de la igualdad en derechos, en oportunidades para ambos esposos. Y es importante que el varón pueda respetar a la esposa como una persona que tiene sus propios derechos, ¿sí? También es importante que aquel varón sea sensible a los estados de ánimo de nosotras las mujeres, sobre todo ese periodo de tiempo, ¿no?, en el que nos encontramos un poco difíciles, donde hay cambios hormonales llevados a partir de un proceso de menstruación que tenemos en nuestro cuerpo y que lógicamente va a alterar nuestro estado anímico. Además, considerando que nosotros como mujeres somos más sensibles a ver la vida, a vivir las experiencias, y es importante que ustedes, varones como esposos, puedan ser sensibles a los estados de ánimo de las esposas. También es importante el que el varón como esposo considere que el rol de la esposa es tan importante como el suyo. Es muy importante que nosotros podamos reconocer esto, que los varones puedan considerar este rol con la importancia que amerita. Es importante también que el esposo genere un ambiente amigable y cooperativo, no por el contrario de autoridad, de imponerse, ¿verdad? De decir, no, es que aquí mando yo y se hace lo que yo digo. No, es importante que ese esposo pueda generar un ambiente amigable y cooperativo. Y por sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, creo que el amor a la esposa es fundamental, es la que nos puede llevar a lograr la plenitud en la vida de matrimonio, la que puede lograr tal vez algunos cambios que se puedan requerir. También es importante que el esposo le diga a su esposa que le gusta cómo luce. ¿Sabe que a nosotras nos gusta esto? Nos hace sentir bien cuando nuestros esposos nos dicen algunas cosas bonitas acerca de nosotros, nos dan algunos piropos, ¿verdad? Es importante también que el esposo exprese el amor con pequeños actos de atención y con cumplidos. Tal vez, ¿no es cierto?, un mensajito, una llamada especial durante el día. Es importante tal vez que nosotros podamos mandar, así como a veces mandamos muchas cadenas, mandamos muchos memes, dedicar un momento, esposo, tú, que puedas dedicar un tiempo para poder enviar un mensaje especial a tu esposa, que puedas decir palabras que sean agradables. Qué lindo es decir qué rica que está la comida, qué buen trabajo es el que estás realizando con nuestros hijos. Es muy importante poder realizar este tipo de cumplidos y también realizar conmemoraciones afectuosas. Y aquí a veces los varones se caracterizan por ser olvidadizos con las fechas. Sí, fechas de cumpleaños, la fecha de aniversario, ¿no es cierto? Y las mujeres tendemos a ser un poquito resentidas en ese sentido, así que tengamos cuidado porque no es bueno, mujeres. Pero sí, varones, es importante que ustedes puedan realizar conmemoraciones afectuosas, un ramo de flores. Sí, recuerdo hace algunos meses atrás, bueno, muchos meses, porque fue antes de la pandemia, ¿no?, cuando trabajábamos de manera presencial, un esposo llegó con un tremendo ramo de flores para saludar a su esposa por su cumpleaños al trabajo, así que imagínense, ¡oh, qué lindo, qué alegría para esa mujer! También puede ser una cena, sí, a veces, claro, ya cuando ya no hay solamente la pareja, sino que hay hijos, cuesta en ocasiones salir solos. Es importante agendar con la tía, con la amiga, con la hermana, con la mamá, un horario que los cuide a los pequeños y entonces poder realizar estas conmemoraciones con actividades que sean especiales. A lo mejor ese restaurante donde se conocieron, ese restaurante tal vez que es especial porque hay una comidita que les gusta. Ahora la esposa. Es importante también que podamos reconocer aquellas responsabilidades de la mujer como esposa. Y miren, dice considerar el papel
de esposa como importante y esencial. En muchas ocasiones nosotros como mujeres no reconocemos este papel de esposa con esta importancia. Aquellas mujeres que están casadas, les pregunto, ¿te has dado ese valor de esposa? También es importante que nosotros cuando ya estamos casados, aún en los primeros meses, darle la prioridad al esposo respecto de otras relaciones, ya sea los padres, ya sea los amigos, ¿no es cierto? Y cuando vienen los hijos también, dar la prioridad al esposo. Recordemos que nuestros hijos están en una estadía temporal en nuestros hogares. Ellos tienen que volar de casa. Yo siempre digo, después de los 35 no debería, no, es imposible. Un muchacho ya terminando la universidad debería pensar en salir de su hogar. En Estados Unidos incluso los muchachos ya reconocen la necesidad de irse de sus hogares a los 18 años. Y esto que se presenta aquí en Sudamérica a veces es porque como mamás somos muy aprensivas, somos muy sobreprotectoras, ¿no es cierto? Y no permitimos que nuestros hijos vuelen. Ahora, es importante darle la prioridad al esposo, incluso por sobre nuestros hijos. Recordemos que fue él, ¿no es cierto?, el que permitió que tengamos hijos. Ahora, es importante también que nosotros podamos reconocer que existen en este momento familias disfuncionales, ¿no es cierto?, donde quizá el hijo de la esposa no es el hijo del esposo actual y allí se puedan dar ciertas situaciones, pero que son importantes que se puedan conversar y que se le dé la prioridad al esposo dentro de ese hogar. Es muy importante que nosotros podamos hacer esta consideración. También es importante que la esposa aprecie a su marido y lo admire. Saben que los varones se sienten importantes, se sienten amados cuando nosotras como esposas admiramos lo que ellos hacen. A ustedes me dirán, pero Dios, ¿de qué lo voy a admirar si se porta tan mal, si hace puras tonterías? No, busca, algo tiene que haber para lo que tú puedas admirar a tu esposo. Yo te aseguro que, aunque sea alguna cosita debe tener, pero admiremos a nuestros esposos, pensemos en ellos y en las cosas que ellos realizan. Es importante también que como esposas hagamos partícipes a nuestros esposos de las labores de casa. Saben que en ocasiones los esposos no participan, no porque ellos no quieran o porque sean machistas, sino porque las machistas somos nosotras, ¿no es cierto? O porque nosotras queremos tenerlo todo lavado, todo bien hecho, todo perfecto y sentimos que los esposos no lo hacen bien. No. Necesitamos hacerlos partícipes de las labores de la casa, es súper importante. También es muy importante que como esposas podamos comunicar al esposo nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Los esposos no son adivinos y a ustedes les ha debido pasar que de repente sienten y piensan algo y ustedes esperan que el esposo, pero si se dé cuenta el tiro, no, si tú no se lo dices, si tú no se lo comunicas, él no lo va a saber. Entonces es importante que tú se lo digas, sobre todo cuando, mi amor, ¿qué te pasa? Nada. ¡Ay, no! Lógicamente sabemos que nos está pasando algo. Él sabe que nos está pasando algo también, así que es importante comunicar, ¿sí? Yo ahora digo, a veces si no tienes ganas de comunicarlo de manera verbal, ¿no es cierto? Por último recurre al WhatsApp, no sé, no a algo público, ¿no? Por favor, no hables con tu esposo a través del Instagram, donde todo el mundo lo puede ver, o el Facebook. No. Es importante la privacidad. También es importante para las esposas respetar al esposo con sus propios derechos. A veces me ha pasado que he tenido que conversar con algunos matrimonios y me dicen, pero es que ya nunca más me dejó ir al fútbol. Yo tenía lunes de fútbol con mis amigos y ahora mi esposa no quiere. No, sí también tiene derecho a divertirse, ¿no es cierto? Dentro de los límites también, porque a veces hay varones que, claro, salen a jugar fútbol, pero llegan a la 1 de la mañana. ¿Qué partido termina esa hora? A ver, dígame por favor. Tenemos que también tener cuidado con esas cosas, ¿verdad? Pero es importante que nosotros podamos respetar al esposo con sus propios derechos, con aquellas ideas, con aquellos pensamientos que ellos pueden tener. Y es muy importante amar al esposo, sobre todo para poder entender y poder soportar o tolerar aquellos defectos que puedan tener. Y bueno, ellos también de nosotros, ¿verdad? Vamos entonces, ya entendemos cuál es el rol como esposos.
En muchas ocasiones yo he conversado con parejas, ¿no es cierto?, que no han realizado, por ejemplo, un curso prematrimonial. De hecho, conversaba con unos amigos que ellos tenían planes de casarse y ella me decía, Fungi, por favor, ayúdame a conseguir estos cursos que tienen ustedes, porque nosotros como iglesia adventista tenemos estos cursos, hay material impreso, el pastor de la iglesia o un anciano de iglesia realiza el curso y realmente es muy bueno, porque una cosa es estar enamorados y vivir tan lindo el noviazgo, el pololeo, pero otra cosa es casarse, otra cosa es convivir, otra cosa es que tu marido no baje la tapa del baño y a ti te irrita, o que de repente apriete la pasta de dientes de tal manera que uno dice, uy, ¿por qué? Son cosas que pasan en la convivencia y que se necesitan conversar antes del tiempo. Tiene que haber una preparación para ser esposos. Tengo unos amigos, por su parte, ¿no es cierto?, que antes de casarse decidieron leer. Y hay muchísima literatura para matrimonios, así que es muy importante también el poder hacerlo. Ahora, si tú dices, pero ya estoy casado, llevo 10 años, llevo 5 años, ¿qué hago? No importa, lee igual, porque vas a poder ver qué cosas puedes mejorar, ¿sí? Siempre es importante que podamos estar preparados para las etapas siguientes a las que vamos a enfrentar. En ocasiones todo cambio genera, ¿no?, un conflicto interno y es importante que podamos vivir de manera preparada cada etapa que vamos a iniciar. Ahora, el varón y mujer como padres también requieren de una preparación. Yo les comentaba hace minutos atrás de que de alguna manera hay personas que han invertido, ¿no es cierto?, las etapas y quizá pasan a ser padres. Algunos ni siquiera llegan a casarse por la relación del momento en la que se encuentran, son relaciones que terminan, donde no hay una formalidad, ¿no es cierto? Pero es importante y es necesario que podamos hablar justamente de esto, no pensando en que, es que hija, si tú llegas embarazada vas a ser una vergüenza. No transmitamos ese mensaje a nuestros hijos, a nuestras hijas que son adolescentes, que son jóvenes. Digámosle que para ser padre, para ser madre, hay que estar preparados. Y que una jovencita de 15, de 16, de 17, 18 años no está preparada para poder ser padre o madre y que necesitamos vivir las etapas como corresponden. Ahora, yo me saco el sombrero por aquellas mamás que han sacado adelante a sus hijas, a sus hijos, ¿no es cierto?, aún frente a situaciones como las que acabo de mencionar. Pero lo ideal es que nosotros podamos pasar de la soltería al matrimonio y luego tener hijos, ¿no es cierto? Va a ser muy bueno, va a ser muy importante que podamos vivir cada etapa de nuestra vida. Eso no significa que vamos a rechazar, que vamos a criticar, ¿no es cierto?, a quien no pasa por estas etapas, y por su parte más bien tenemos que apoyar, tenemos que ayudar. Entonces, veamos, el varón como padre. Preparación. Sin embargo, se habrán dado cuenta ustedes, ¿no es cierto?, que no es lo mismo que, por ejemplo, no sé, ustedes han dejado el cuidado de sus hijos a un jovencito, a un varón. Sí, es como que uno, no, ya, la dejo con tu hermanita, pero como que el varón no tiene esta preparación de cuidar hermanos, de cuidar sobrinos, de cuidar, ¿no es cierto?, al hijo de la amiga. Generalmente se da más con la mujer y entonces el varón en ocasiones llega menos preparado para ser padre, porque si bien hay una lectura que se puede realizar en muchos libros de parentalidad, ¿no es cierto?, la práctica que quizá algunas mujeres han tenido al ser niñeras, al cuidar, ¿no es cierto?, a sus hermanitos pequeños, a los sobrinos, es una experiencia que enriquece mucho luego el que ellas llegan a ser madres. Sin embargo, déjenme contarles que a nuestra hija mayor sí la cuidó un varoncito, ¿sí? El Vicente, yo lo quiero mucho, es un chico que tan responsable, él la cuidaba y la cuidaba súper bien y yo creo que él va a ser un excelente padre, ¿sí? Bueno, y en ocasiones la reemplazaba también su hermano, el Cristian, y muy bien. Pero es importante la preparación. Sí, ahora, yo me adelanto y yo les digo, si ustedes tienen hijos adolescentes, si ustedes tienen, dejen la experiencia también del cuidado de niños, vayamos preparando a nuestros hijos para el momento en el que ellos van a ser padres.
Incluso eso hace que a veces ellos digan, todavía no quiero ser padre porque no es el momento, no estoy preparado para esto. Bueno, también es importante que este padre, ¿no es cierto?, pueda reconocer el papel vital en el desarrollo de un niño emocionalmente saludable. No se trata simplemente de que este padre pone la plata para poder pagar la manutención, la alimentación, la escuela, la vestimenta del niño. No. Es un rol es vital en el desarrollo de un niño emocionalmente sano. Es importante que pueda cumplir con el rol que le corresponde como padre. Como veíamos, ¿no es cierto?, en la frase que leíamos inicialmente, no por tener un hijo simplemente te haces padre. Tienes que involucrarte, tienes que aprender, tienes que tener una experiencia con tu hijo para poder ayudarle en el desarrollo emocional que él vaya a tener. También es importante que el padre sea un modelo de varón para el hijo, ¿sí? Para el varoncito, para el niño. ¿Por qué? Porque es el varón, el papá, quien va a mostrar a su hijo los rasgos masculinos como un modelo que todo niño observa. También una actitud sana hacia las mujeres en el trato a su esposa, en el trato a su madre, en el trato, a sus hermanas, a vecinas, a personas de su trabajo, por ejemplo, donde ese niño observa cómo se debe tratar a las mujeres. Saben que hay imágenes que nosotros podemos ver en internet, hay algunos videos también que se observan donde varones agreden a las mujeres y los niños chiquititos, sus hijos, toman esa misma conducta en el jardín, en el supermercado, ¿no es cierto?, en la escuela, porque están copiando ese modelo. Entonces, padres, es súper importante el rol que ustedes cumplen en la formación de sus hijos varones, en el respeto hacia su cuerpo, hacia las demás personas, hacia las cosas, ¿no es cierto? Porque ese niñito está observando cómo es el papá y él dice, yo voy a ser como él. Lamentablemente hay muchos niños que crecen pensando en yo no quiero ser como mi papá. Así que te hago la pregunta, ¿qué modelo estás siendo? ¿Un modelo a seguir o tal vez un modelo a evitar? Ahora, también es importante considerar la ayuda a la hija, ¿sí? A la mujer. Y es interesante, pero a veces, claro, nosotros decimos, pero como varón, como con sus rasgos masculinos, ¿cómo puede ayudarle a la niña si es femenina? Justamente en que ella pueda observar estas diferencias. Mi mamá es femenina, mi papá es masculino. Ok, esto es lo correcto, esto es lo que yo debo seguir, ¿no es cierto? Es importante que se pueda ayudar a desarrollar su propia feminidad a partir de estas diferencias. También es muy importante que nosotros podamos valorar a los hijos. Y es muy, muy importante que los padres puedan darle valor a sus hijas mujeres. Cuando una mujercita está creciendo y tiene la admiración por su padre, siente que ella tiene mucho valor para su padre, que su padre la ama, que la respeta, que la cuida, que la protege, esto va a hacer que cuando ella mire a un varón, tenga un estándar, tenga allí un modelo, ¿no es cierto?, al cual comparar. En ocasiones hay un modelo distorsionado y por eso es que hay algunas mujeres que se equivocan al elegir al esposo, ¿sí? También es importante valorar a nuestros hijos varones, ¿no es cierto? El sentido que se le puede dar de la autoestima que yo pueda desarrollar como padre, como varón en la vida de nuestros hijos. También es importante participar activamente en los asuntos de los hijos. Yo invito a todos los papás que puedan separar tiempo de su trabajo para esa presentación de su hijo en el colegio, en la iglesia. Actualmente quizá la mayoría de las presentaciones se ha dado a partir del Zoom, ¿no? O quizá se han dado a partir del YouTube, con grabaciones, con videos, y se ha podido tener una participación más activa, pero cuando es presencial, yo entiendo que a veces los horarios, los espacios, las distancias dificultan eso, pero es muy importante que los padres participen activamente en los asuntos de los hijos. Padres, acompañen a sus esposas cuando los llevan a sus hijos al médico.
al dentista, cuando les van a comprar ropa, cuando todo lo que tenga relación con sus hijos, estén ustedes involucrados en ellos. Esto es fundamental en el desarrollo de sus hijos, en el desarrollo integral de sus hijos. Y también es un padre que debe establecer normas, pero no este padre que llega a la casa a poner orden en la casa, no. Es un padre que conjunto con la esposa establece normas y hace que se cumplan. Aquí en Chile, sobre todo aquí en el norte, me pasa mucho que hay niñas, hay varoncitos, también niños chiquititos que como sus padres trabajan en la minería, no están ausentes 7 días, 10 días, ¿no es cierto? Y cuando llegan, regalonean de tal manera a los hijos que se rompen todas las reglas, que se van todos los límites que la mamá ha podido establecer al tacho. Entonces, no, es importante que podamos establecer normas. Si tú vas a trabajar afuera o si pasas muchas horas fuera del trabajo, es importante que cuando estés en casa también puedas establecer las normas, ser partícipe de estos límites que se han establecido, porque también es parte de la necesidad de nuestros hijos. Vamos a hablar en otra oportunidad acerca de la parentalidad positiva que debe cubrir las necesidades de los hijos y a partir de ello se logra, ¿no es cierto?, la obediencia. Y una de las necesidades que es considerada justamente es la de la normatividad, niños que necesitan de límites y normas para poder crecer. Miren lo que dice Nancy Van Pelt en el libro, que me llamó muchísimo la atención. Dice, la niña cuyo padre participa activamente en sus asuntos y se interesa en ella, aprende que luego un hombre puede realmente cuidarla, puede demostrar interés genuino en lo que a ella le suceda. Así que varones, a arrimarse a sus niñitas, si ya están grandes, no importa, por más ya adolescentes, jóvenes, no importa, acérquense varones a sus hijas mujeres, dejen la vara alta cuando tengan que elegir a un varón. Vamos a ver ahora a la mujer como madre. Dice también que es necesario prepararse. No necesitamos prepararnos, quizá en ocasiones nosotros como madres nos ponemos nerviosas. Ahora, también es importante la experiencia que podamos tener al cuidado de hermanos, de sobrinos, ¿no es cierto? Pero también es importante la lectura. Yo les invito, si tú estás embarazada o si tú estás pensando en ser madre, ¿no es cierto? Prepárate, lee, estudia. Hay un libro que a mí me sorprende mucho que fue escrito hace muchos años atrás por una señora que se llama Elena de White, que lo escribió inspirada por Dios, el libro La conducción del niño. Y realmente te indica cómo debes conducir a tus hijos. Es muy bueno y también un libro que recomiendo muchísimo para toda madre es Tu hijo ese desconocido. Sí, es muy bueno este libro, no recuerdo el autor en este momento, pero ahí ustedes lo pueden googlear. También es importante que toda madre acepte su responsabilidad con gusto y con entusiasmo. A veces consideramos que es una carga. Sí, a veces consideramos que el trabajo de madre es agotador, es cansador, sobre todo cuando, como dice allí el tercer aspecto, asumir el cambio del trabajo al tiempo completo en casa. Cuando es una mujer que constantemente o que durante años ha trabajado y luego tiene que aceptar esta responsabilidad, ¿no es cierto? Quizás se pueda generar un conflicto allí, porque está acostumbrada a otro tipo de vida, es un estilo de vida distinto en el trabajo. Y aceptar, ¿no es cierto?, la responsabilidad de madre es grande, pero tenemos que hacerla con gusto, tenemos que hacerla con entusiasmo. El desafío es gigantesco, pero de todas maneras vale la pena enfrentarlo y asumir que el trabajo, ¿no es cierto?, en casa también es positivo, también es bueno y que esto puede marcar la vida de nuestros hijos. Quizá todo cambio, como decía anteriormente, trae un conflicto interno, trae una dificultad, pero es importante que podamos adaptarnos a estos cambios de la mejor manera, siempre siendo positivos. También dice reconocer los cambios que se manifiestan en el cuerpo después del alumbramiento, que se dan y que a veces como mujeres nos cuesta. Y saben que en ocasiones esto también tiene que ver
con las posibles depresiones por posparto que se desarrollan, ¿no es cierto?, que se generan allí en las mujeres a partir de los cambios hormonales también. Entonces, es importante reconocer estos cambios, pedirles también a los esposos que tengan paciencia, ¿no es cierto?, que también ellos puedan reconocer estos cambios para poder luego ya trabajar en recuperar lo que quizá anteriormente era o se tenía. También es importante equilibrar las responsabilidades como esposa y madre. Recordemos, ¿no es cierto?, que se le debe dar prioridad al esposo. Ahora, claro, cada etapa es distinta, ¿no? Hay momentos en los que nuestros hijos son más dependientes y requieren de mayor cuidado, de mayor atención. Por lo tanto, ahí también hacemos una invitación a los padres a tener esta consideración con sus esposas. Y creo que también como madres necesitamos desarrollar la autorregulación emocional. A veces nuestros hijos nos sacan de quicios. Hay edades complejas, los terribles dos, la adolescencia, ¿no es cierto? Que no tienen que ser algo negativo, sino que son desafíos porque existen cambios, porque hay nuevas experiencias, porque los chicos están explorando, están creciendo, son curiosos. En la adolescencia hay cambios físicos, psicológicos, biológicos, hay todos los cambios que pueden existir, los tienen los adolescentes. Entonces necesitamos conocer eso y también tenemos que autorregularnos nosotras como mujeres para poder enfrentar cada una de las situaciones que vivimos dentro de nuestro hogar. Ahora, vamos a enfocarnos en el varón, considerándolo, ¿no es cierto?, como líder del grupo familiar. Y en ocasiones también encontramos, ¿no?, familias donde hay un matriarcado. Sin embargo, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ustedes saben que yo soy cristiana y baso la forma de pensar, la forma de vivir que tengo y lógicamente el enfoque que le puedo dar a las charlas que realizo, justamente lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios enfoca al varón como líder del grupo familiar. Y vamos a ver entonces cuáles son los aspectos que debemos considerar en el padre. Así que atentos allí, varones, porque es responsable de orientar y de dirigir a la familia. ¿Sí? Así que tengamos cuidado porque a veces esta responsabilidad se ve un poquito alterada, ¿no es cierto? Así que necesitamos, varones, poder tener la capacidad de asumir esta responsabilidad sabiendo que todo acto, toda palabra, toda actitud va a guiar y dirigir a la familia. También es importante la comprensión de la posición de la esposa. Es fundamental que nosotros consideremos, ¿no es cierto? Claro, el padre es líder y la mujer, ¿qué? ¿La pisoteo? ¿Tengo autoridad sobre ella? No, recordemos, ¿no es cierto?, que es igualdad de derechos y que trabajamos juntos, pero es necesario que haya una cabeza que dirija. Lo mismo lo hay en las empresas, ¿no es cierto? Aunque haya un directorio, siempre tiene que haber un director, un presidente, porque se necesita tener una cabeza donde se tomen las decisiones, sí, en conjunto, pero tiene que haber un orden y la familia también lo necesita. También es importante que no haya una exigencia de forma irracional, donde a veces el varón puede caer. Exigencias, ¿no es cierto?, considerando las circunstancias, considerando los entornos, los contextos, las edades de nuestros hijos o de la esposa o de quien se esté exigiendo o demandando cierto comportamiento o conducta. También es importante que este padre líder considere los sentimientos del otro según las circunstancias. A veces a los varones les cuesta un poquito más el tema de las emociones, de ser empáticos en relación a lo que la esposa o los hijos puedan sentir, ¿no? Los varones son bien prácticos y eso es muy bueno al momento de tener que tomar decisiones. Sin embargo, también es importante que puedan empatizar con el otro. También reconocer los derechos de cada individuo de la familia. Cada uno tiene también su derecho a pensar, a tener su opinión, y bueno, derechos, ¿no?, de educación, de socialización, que es importante que se puedan respetar. También este padre líder debe ser respetuoso con todos los miembros de la familia. Debe ser justo, que quizás es algo difícil, pero la justicia viene de Cristo, así que pidamos a Él, ¿no es cierto?, que nos ayude. Y también padres bondadosos. Saben que en muchas ocasiones hay padres que andan enojados todo el tiempo, ¿no es cierto?, que todo les molesta en la casa. Sí, se entiende que puedan estar estresados, pero busquemos, varones, el poder ser bondadosos. ¿Sí? También es importante que este padre líder, ¿no es cierto?, apoya y afirma la estructura
familiar, buscando la unión, buscando la comprensión y, ¿no es cierto?, finalmente, pero no por eso el menos importante, reconocer su sacerdocio dentro del hogar, la responsabilidad que varones ustedes tienen para poder acercar a la familia a Dios, para poder agradecer cada noche por la vida, por la salud, porque Dios ha provisto de todo lo que han necesitado, alimento, vestimenta, el mismo hogar donde ustedes viven. Es importante que como padre se pueda convocar a la familia, tal vez en el living, en la habitación de los hijos o en la misma habitación del matrimonio, para poder encomendar esa familia a Dios. Ahora, miren lo que dice también Nancy Van Pelt. Estudio tras estudio han indicado que donde se respeta al padre como jefe, la familia tiende a sufrir menos dificultades emocionales que donde falta la autoridad del padre. Y a veces nosotros como mujeres podemos cometer el error de desautorizar a nuestros esposos, de quitarle la autoridad que ellos debieran tener como varones, tal vez porque cometen un error, porque tienen algunos defectos, porque tal vez su carácter, pero no, mujeres, tenemos que tener cuidado y tenemos que darle la autoridad al esposo, insisto, no para pisotearnos, no para exigirnos de manera irracional, no para las ofensas, sino para que haya, ¿no es cierto?, un respeto por el padre como jefe de hogar. Aquí la misma, ¿no es cierto?, autora Nancy Van Pelt, a través de los estudios que se han realizado, afirma que aquellas familias donde hay un padre que tiene autoridad de jefe, ¿no es cierto?, hay menos dificultades emocionales. Y miren, hay algo que también me voy a detener y bueno, ahí puse una imagen del padre y lo menciono a él, pero tengamos cuidado también las mamitas que podemos caer en esto, ¿no? El padre está ausente si no está en casa realmente y si no está en casa regularmente. En ocasiones los viajes del trabajo, el horario del trabajo, la responsabilidad, ¿no?, del mismo trabajo. Algunos padres tal vez están estudiando para poder salir adelante, poder mejorar la situación actual, pero es importante la presencia de ese padre en el hogar y real, ¿no? O sea, en presencia con los hijos, invertir tiempo de calidad para pasar con nuestros hijos, pero la figura paterna en la vida de nuestros hijos es fundamental. Por eso, papás, yo los invito para que ustedes puedan permanecer en casa, busquen actividades para estar en el hogar, separen tiempos y guarden el celular para que no les pase ahí como estamos viendo ahí en esa imagen. Ahora, vamos a ver a la madre, ¿no es cierto?, como proveedora de seguridad emocional. ¿Qué es esto? ¿Cómo es? ¿Cómo yo puedo brindar seguridad emocional? Miren, tres aspectos que son importantes que como madres nosotros podemos desarrollar para asegurar emocionalmente a nuestros hijos. Y una de ellas es el apego. Sí, actualmente está la teoría del apego muy fundamentada, muy desarrollada, que nos muestra la importancia, ¿no es cierto?, de esto, del apego en la seguridad emocional de nuestros hijos. ¿Ya? ¿Qué es el apego entonces? Es la relación afectiva más íntima, profunda e importante que nosotros establecemos con los seres humanos. Se habla bastante ahora de la importancia de que cuando el bebé sale de la guatita, ¿no es cierto?, después del alumbramiento, es importante que el bebé pueda estar con la madre, pueda tener ese contacto físico para poder hacer el apego correspondiente. Pero no es solamente eso, sino que es un conjunto de actividades, de experiencias que se deben realizar para poder, ¿no es cierto?, tener esta relación afectiva íntima, profunda e importante. También lo es la comunicación. Madres, es muy importante que nosotros tengamos una excelente comunicación con nuestros hijos. Dice que es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Es fundamental la comunicación. Esta semana conversaba con una alumna y ella me decía: tía, ¿sabe qué? El otro día estuve con mis amigas y salimos al mall y mis amigas querían ir a la playa. Así que yo les dije que yo tenía que hablar con mi mamá y tenía que preguntarle a ella si es que ella me daba permiso. Y la muchacha la llamó
Y la mamá afortunadamente le dio permiso. Y le digo, ¿qué hubiera pasado si tu mamá te hubiera dicho que no? ¿Hubieras ido igual? Me dice, no, yo no hubiera ido, porque mi mamá me tiene tanta confianza que yo no quisiera romper esa confianza. Ah, sí, le digo, o sea, que tú le dices todas las cosas a tu mamá. Sí, tía, todas las cosas. Y yo les digo a mis amigas, porque ellas no tienen confianza con su mamá. Y es tan importante esa confianza que se da en la comunicación, en esa experiencia especial, ¿no es cierto?, que la madre debe tener con su hija. A veces en la adolescencia se puede hacer un distanciamiento, a veces como reconocemos que la adolescencia, ¿no es cierto?, el interés del adolescente está en los amigos y ya no tanto en la familia. Ellos prefieren a los amigos antes de la mamá, antes que el papá. Sin embargo, es muy importante que nosotros logremos que nuestros hijos nos los cuenten todo, que no hayan secretos, que la comunicación sea fluida. Y finalmente también el ser empáticos con nuestros hijos, ¿sí? La empatía asegura emocionalmente a nuestros hijos y es aquella habilidad de entender a nuestros hijos y de compartir los sentimientos y las experiencias que ellos viven, que ellos tienen en su diario vivir. Es muy importante. A veces nosotros, claro, los abrazamos, tenemos una relación afectiva íntima, a lo mejor sí nos comunicamos, pero no somos empáticos, vamos con la crítica, vamos con el juicio, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es posible? Y no nos ponemos en el lugar de ellos. Las experiencias que ellos viven son en los contextos en los que ellos se desenvuelven, entonces tenemos también que empatizar con lo que ellos están viviendo. Quiero compartir estas dos citas de unos psiquiatras, ¿no es cierto?, que hablan de manera específica en relación justamente a la labor de madre, a la labor en relación a la seguridad emocional. Dice, durante toda la vida necesitamos sentir que alguien se preocupa por nosotros y que debemos devolver este sentimiento. Cuando esto no sucede, la persona pierde contacto con la realidad y eventualmente pierde la razón o se muere. Tengo una amiga que quiero muchísimo y que justamente está en una depresión porque ella siempre sintió un rechazo por parte de su mamá y por parte de las personas que la rodeaban. Y yo observo, ¿no es cierto?, a partir de lo que dice el doctor Glasser, justamente es que ella ha perdido el contacto con la realidad, por eso se ha involucrado o se ha introducido dentro de una depresión tan gigantesca, porque lógicamente al no recibir este amor, a no sentir que alguien se preocupa por ella y no poder devolver este sentimiento a esta misma persona, ¿no es cierto?, puede ser que ella esté viviendo este estado anímico tan negativo como lo está haciendo. Por eso que es tan importante que nosotros podamos mostrar preocupación por nuestros hijos, que podamos mostrar amor, tengamos cuidado con nuestras palabras, con nuestras acciones, nuestras actitudes. Y vamos a ver la última frase que tiene allí el doctor Marce. Dice, la causa principal de la mayoría de los desórdenes serios de la personalidad es la privación maternal en la primera infancia. Así que, por favor, mamitas, tengamos esa relación especial con nuestros hijos, sobre todo en la primera infancia. Yo entiendo que a veces el trabajo, las responsabilidades pueden hacer, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos que pasar menos tiempo con nuestros hijos, pero miren qué importante es que nosotros podamos tener y darles nosotras como madres la seguridad emocional a nuestros hijos. Quiero dejarte estas 3 recomendaciones. Prepárate, ¿sí? Prepárate para ser adulto si es que no lo eres aún, para ser esposo si es que todavía eres soltero, si es que todavía eres soltera, y para ser madre, para ser padre. Prepárate, son etapas maravillosas y mientras más preparados estemos, más fácil va a ser poder enfrentarlas. Ahora, identifica errores. A lo mejor en lo que hemos planteado en esta tarde hay algunas situaciones que no están bien. Identifica esos errores, evalúa qué es lo que está pasando y genera cambios, ¿no es cierto? No te quedes igual, que hayan cambios en tu vida para que puedas mejorar y para que también lo haga tu esposo, tu esposa, tus hijos, ¿no es cierto? Y que podamos tener familias exitosas, que podamos tener familias felices y que podamos ser nosotros
personas felices y también personas exitosas. Y finalmente esta gran recomendación que quiero dejarte, que se encuentra en la palabra de Dios, en el libro de Salmos, en el capítulo 37, el versículo 5 dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Es importante que nosotros podamos confiar en el Señor, que podamos encomendar la decisión, que podamos encomendar a Dios nuestro camino hacia la adultez, que podamos encomendar a Jehová el ser padres, el ser esposos, ¿no es cierto? Y confiar en que Dios nos va a dar las herramientas, nos va a dar las capacidades que nosotros necesitamos tener. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.